La luz de mi 50º cumpleaños era particularmente hermosa. El sol se filtraba a través de los ventanales, iluminando la lámpara de araña de cristal y esparciendo 1000 pequeños arcoíris por la habitación. Esos prismas de luz danzaban sobre las rosas color champán que yo misma había arreglado esa mañana, haciendo que cada suave pétalo pareciera tener bordes dorados. Estaba trayendo el último plato a la mesa, una rica y fragante crema de mariscos, mientras sostenía con cuidado la pesada sopera en mis manos. El calor de la porcelana se filtraba por las yemas de mis dedos, un calor reconfortante que me llegaba hasta el corazón. Durante 30 años, esta había sido mi vida. Mi mundo entero giraba en torno a esta mesa. Las preferencias de mi esposo Martín, los caprichosos hábitos alimenticios de mi hijo Daniel, los platos favoritos de mi hija Olivia, los conocía mejor que mi propio pulso. Había orquestado este día, esta celebración perfecta, creyendo que sería la culminación de la obra de mi vida, una especie de premio a la trayectoria por 3 décadas de impecable servicio doméstico. La casa estaba llena de invitados, una sinfonía de tintineo de copas y alegre charla. Martín, elegante y distinguido con un traje gris oscuro nuevo que le había comprado para la ocasión, con el pelo peinado hacia atrás a la perfección, era la imagen del éxito, con el rostro sonrojado por el vino y la alegría. Levantó su copa, se aclaró la garganta y un silencio expectante invadió el gran comedor. Lo miré, a mi esposo, con una sonrisa en el rostro, sin siquiera darme cuenta del patético y esperanzado entusiasmo que debía brillar en mis ojos. ¿Qué diría? ¿Me agradecería mis 30 años de incansable devoción? ¿Brindaría por nuestro futuro, prometiendo caminar a mi lado durante los próximos 30 años? Mis queridos amigos y familiares, comenzó, con la voz resonante y la seguridad propia de un ejecutivo corporativo. Hoy es el 50º cumpleaños de mi esposa García. Un aplauso cortés recorrió la sala. Todas las miradas se posaron en mí. Sentí que me subía el rubor y me alisé el cuello del vestido, un poco avergonzada por tanta atención. Y en esta ocasión especial, continuó Martín, haciendo una pausa para darle un toque dramático, tengo un anuncio muy importante que hacer. Recorrió con la mirada la sala, dejando que la expectación creciera, antes de posarse finalmente en mí. Su mirada era tan aguda y deliberada como la de un alfiler clavado en una tabla. A partir de hoy, implementaré un estricto reparto de todos los gastos al 50% con García. Sentí un ruido sordo en los oídos. Sentí como si me hubieran abierto el cráneo, y el aire frío y formal del comedor irrumpió, congelando mis pensamientos. ¿Qué? ¿Repartir la cuenta al 50%? ¿Dividir la cuenta? Lo miré fijamente, buscando desesperadamente en ese rostro familiar algún atisbo de broma, algún rastro de humor en sus ojos. No había ninguno. Solo había una certeza fría y triunfante. Su mirada era una daga envenenada, y la clavó en mi corazón sin dudarlo un instante. Yo, Martín, he trabajado diligentemente toda mi vida, proclamó, y su voz resonó en el silencio sepulcral del pasillo. Cada palabra que pronunciaba era como un clavo más en mi ataúd. Y durante 30 de esos años, he apoyado a esta mujer. Me señaló con un gesto desdeñoso de la mano. La comida que come, la ropa que viste, los lujos que disfruta, ¿cuál de estas cosas no salió de mi dinero? He cumplido con creces mi deber. He sido más que generoso. Lo asimiló. Ahora que los niños ya crecieron y yo estoy jubilado, no tiene sentido que me sigan tratando como un cajero automático, que siga financiando la vida de alguien que no aporta nada. Así que, de ahora en adelante, todos los gastos de la casa se dividirán. La mitad para mí, la mitad para ella. Es hora de que García empiece a asumir su propio peso. En cuanto las palabras salieron de su boca, la habitación estalló en un murmullo sordo de conversación. Los mismos parientes que me habían sonreído momentos antes ahora me miraban con una compasión y un desprecio manifiestos. Sus susurros eran agudos y crueles, como una nube de insectos que pican. Bueno, Martín tiene razón. Una mujer no puede esperar que la cuiden para siempre. Exactamente. Tiene 50 años, no es una princesita. No debe haber sido fácil para Martín todos estos años. Mira ese vestido que lleva. La tela parece cara. Apuesto a que lo pagó todo con la sangre, el sudor y las lágrimas de Martín.
Los chismes me recorrían la piel, mil cosas viscosas y mordaces que se me incrustaban en el alma. Un escalofrío profundo me recorrió, e instintivamente busqué a mis hijos, mis hermosos hijos. Mi hijo, Daniel. Mi precioso niño, a quien había acunado y protegido toda su vida, al que había abrazado con tanto cariño, temiendo que se cayera, al que había amado con tanta fiereza, temiendo que el mundo le hiciera daño. Estaba mirando su teléfono, con la cabeza gacha, sus pulgares revoloteando por la pantalla como si estuviera en medio de un videojuego de vida o muerte. Ni siquiera se molestó en levantar la vista. Y mi hija, Olivia. Mi hija brillante y realizada, mi orgullo y mi alegría. Apartó la mirada de la mía. Levantó su vaso de jugo, escondiendo la cara tras él, fingiendo no haber visto ni oído nada. 30 años de matrimonio. 26 años de maternidad. En ese único y brutal momento, mi vida entera quedó expuesta como una broma ridícula y patética. Y yo era el chiste. Era el payaso con el disfraz llamativo, solo en el centro del escenario, obligado a soportar el juicio y las risas del mundo entero. Y mi esposo, mi pareja, el hombre que se suponía que era mi familia, fue quien alegremente me empujó al centro de atención. Martín lo absorbía todo, visiblemente complacido con el efecto que había creado. Me miró desde su posición de poder, con la expresión de un artista admirando una obra maestra que acaba de hacer añicos. Estaba esperando. Esperando a que llorara, a que gritara, a que me derrumbara a sus pies y le pidiera perdón. Pero no lo hice. No podía. El lugar donde antes estaba mi corazón era solo una cavidad vacía, un pedazo de tierra quemada por el rayo de sus palabras. El dolor había desaparecido, reemplazado por una calma fría y serena. Lo miré, no como a mi esposo, sino como a un extraño, un torpe actor en un circo barato y de mala calidad. Entonces, me puse de pie. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Lenta y deliberadamente, me llevé las manos al cuello y desabroché el collar de perlas que me había regalado por mi cumpleaños. Una compra de última hora que había encontrado en oferta en el centro comercial. Costaba $99. Lo dejé con cuidado sobre el mantel de terciopelo. Las perlas rodaron un instante antes de detenerse junto a una copa de vino tinto, su superficie brillante reflejaba mi rostro pálido y exangüe. Como quieras, dije. Mi voz era baja, casi un susurro, pero rompió el silencio de la habitación como un trueno, silenciando los susurros y las sonrisas burlonas. No miré a nadie más. Ni a mi marido, presumido y triunfante. Ni a mis hijos, fríos e indiferentes. Y mucho menos a los familiares, tan ávidos de espectáculo. Les di la espalda a todos. Y, paso a paso firme, salí de la casa que una vez consideré mi mundo entero. Me alejé con la espalda recta y paso firme, sin sentir ni una sola punzada de arrepentimiento. Conduje hasta la antigua casa de mi madre. Llevaba casi una década vacía, y al abrir la pesada puerta principal, el aire que me inundó estaba impregnado de un olor rancio a polvo y desuso, mezclado con un ligero aroma químico a naftalina. No había lámparas de araña de cristal, ni rosas color champán, solo habitaciones envueltas en sábanas blancas y un silencio profundo y profundo. Pero al estar allí en la entrada, sentí una sensación de paz que me invadió por primera vez ese día. Este era mi hogar. Este era mi lugar. Me quité el ridículo y caro vestido y me puse una camiseta vieja y unos pantalones cómodos. Luego empecé a limpiar. Quería sumergirme en el esfuerzo físico, fregar, barrer y pulir hasta que me dolieran los músculos, cualquier cosa para calmar el dolor sordo y persistente del pecho. Estaba en el estudio de mi padre, limpiando las estanterías polvorientas, cuando sonó el teléfono. Era mi mejor amiga, Elena. En cuanto contesté, su voz, un furioso torbellino de preocupación, brotó del altavoz. García. ¿Dónde demonios estás? No me digas que sigues en esa casa con ese cabrón. Deberías haberlo dejado hace años. ¿Dónde estás? ¿Y por qué no lloras? Por Dios, tienes que soltarlo. Al oír su voz frenética e indignada, la presión que me había aferrado el corazón durante horas finalmente se aflojó, solo un poco. No, lloré. Simplemente le dije en voz baja, Elena, estoy bien.
Estoy en casa de mi mamá. Quédate ahí, fue todo lo que dijo antes de colgar. Media hora después, irrumpió por la puerta como un huracán, con una botella de vino tinto caro en una mano y 2 copas en la otra. Observó la escena, las habitaciones polvorientas y caóticas, mi aspecto desaliñado, y al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Eres un completo imbécil, dijo con la voz cargada de emoción. Mira lo que has dejado que te hagan. Mira en qué estado estás. Me arrebató el trapo de la mano y me empujó hacia un sofá lleno de polvo. Ahora llora, me ordenó. Llora ahora mismo. Deja salir los 30 años de sufrimiento que te hizo pasar. Miré a mi querida amiga y negué con la cabeza. Las lágrimas ya se habían derramado. Se habían secado en aquella miserable fiesta de cumpleaños, dejando solo un páramo árido y silencioso en mi interior. Me levanté y caminé hacia la estantería más grande, al fondo del estudio de mi padre. Arrastré un taburete, me subí y cogí una pesada caja de caoba llena de polvo del estante superior. Elena, ¿me ayudas? Aunque parecía confundida, se acercó y me ayudó a bajar la pesada caja y llevarla al escritorio. Era increíblemente pesada, con intrincados grabados con elaborados patrones de nubes, y cerrada con un pequeño candado de latón que ahora estaba verde por el tiempo. Metí la mano bajo el cuello de la camisa y saqué una fina cadena. De ella colgaba una llave pequeña y delicada, una llave que había llevado colgada del cuello todos los días durante años. La introduje en la cerradura y la giré. Con un suave y satisfactorio clic, la caja se abrió. Elena se inclinó, con curiosidad, esperando ver un tesoro de oro, joyas o pergaminos antiguos. Pero la caja no contenía nada de eso. Estaba repleta de montones de documentos, cada uno cuidadosamente envuelto y encuadernado en sobres de papel craft marrón. Abrí el primero. Dentro había más de una docena de escrituras de propiedad de color rojo oscuro. La escritura del amplio apartamento en el centro donde vivíamos. La escritura de la villa suburbana con el césped bien cuidado. Las escrituras de varios locales comerciales de primera en el corazón del distrito comercial más caro de la ciudad. Y en la página de propiedad de cada una, el nombre estaba impreso en letras claras y negritas: García. Mi nombre. Elena abrió los ojos de par en par. Abrí el segundo sobre. Este contenía acuerdos de transferencia de acciones y documentos para una serie de fideicomisos. La empresa de mi padre, gestionada por un equipo de profesionales durante años, seguía siendo legalmente mía. El paquete más grande de acciones, y los enormes dividendos que generaba, se habían depositado en un fideicomiso para mi beneficio. Elena cogió uno de los documentos, le temblaban ligeramente los dedos al leerlo. Abrí un tercero y luego un cuarto. Títulos de vehículos, pólizas de seguros importantes, certificados bancarios. Al final de cada expediente, había una declaración notariada de un bufete de abogados de primer nivel. Una sola frase estaba impresa en negrita al pie de cada página. Todos los bienes mencionados se consideran una donación personal prematrimonial del señor Nicolás a su hija, García. Su propiedad, derecho de uso y derecho de disposición pertenecen exclusivamente a García y son independientes de su estado civil. Elena se quedó sin palabras. Su mirada pasó de la montaña de papeles esparcidos sobre el escritorio a mí, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez, incapaz de articular palabra. Mi mente se remontó a la última vez que vi a mi padre. Estaba en su cama de hospital, respirando débilmente, pero su mirada era tan clara y aguda como siempre. Me tomó la mano, su agarre sorprendentemente fuerte. García, le había dicho, no necesito que seas una mujer de negocios poderosa. Solo quiero que tengas una vida de paz y felicidad. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero estas cosas, estos son tus cimientos. Este es el capital que te permitirá mantenerte firme, pase lo que pase en la vida. Recuerda, mi niña, nunca dejes que nadie te rompa la columna. En aquel entonces, era una recién casada, ebria de lo que creía amor verdadero. Creía que Martín era toda la seguridad que necesitaría. Desestimé las palabras de mi padre como las divagaciones de un anciano protector, y guardé esta caja, la cerré con llave y la olvidé durante 3 décadas. Resultó que no era la enredadera indefensa y aferrada en la que me había convertido.
Simplemente había olvidado que siempre debí ser un roble, lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta por mi cuenta. En ese momento, se iluminó la pantalla de mi teléfono. Era un mensaje de texto de Martín. Vuelve a casa cuando termines tu rabieta. Discúlpate y podremos dejar esto atrás. No te avergüences más. El tono condescendiente, la postura de un rey ofreciendo el indulto a un súbdito servil. Miré el mensaje y, por primera vez en 30 años de matrimonio, me reí. Fue un sonido frío y amargo que me hizo llorar. Le di el teléfono a Elena. Leyó el mensaje y su rostro se contorsionó de rabia. Arrojó su copa de vino contra la chimenea, donde se hizo añicos. Ese cabrón. Ese pedazo de porquería. ¿Quién se cree que es? ¿El emperador? Me sequé las lágrimas y recogí la escritura de una de las tiendas. Mis ojos se llenaron de una determinación que no había sentido en años. Elena, dije con voz firme y clara. Quiero abrir una tienda. Señalé la dirección en la escritura. Aquí mismo. En el espacio que me dejó mi padre. La ira en los ojos de Elena dio paso al instante a una chispa de entusiasmo. Se dio una palmada en el muslo. Sí. Por supuesto. Y te ayudaré. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Incluso tengo el nombre perfecto para él. Lo llamaremos, el pabellón del atardecer. Perfecto, dije. Por una nueva vida. Nuestra nueva vida. Afuera, un rayo de sol finalmente atravesó las densas nubes de la tarde, penetrando la penumbra del estudio, abandonado durante tanto tiempo. Supe, con una certeza que se me había grabado en lo más profundo, que un nuevo día amanecía. Gracias a Elena, una figura clave en el mundo empresarial, la renovación de The Sunset Pavilion se ejecutó con precisión militar. En menos de 2 semanas, un café elegante, sereno e increíblemente chic abrió sus puertas discretamente en la calle comercial más concurrida de la ciudad. Durante ese tiempo, nunca volví a mi supuesto hogar. Martín me llamó varias veces, pero no contesté. Al final, supongo que su orgullo lo venció, y las llamadas cesaron. De hecho, fue mi querido hijo Daniel quien se desmoronó primero. Una tarde, mientras estaba en la cafetería aprendiendo el arte de preparar té con un maestro, me llamó. Deslicé el dedo para contestar, pero permanecí en silencio. Su voz impaciente se escuchó a través de la línea, con los explosivos sonidos de un videojuego de fondo. Mamá, ¿ya terminaste con este drama? Tienes que volver a casa ya. Sonaba petulante, como un niño pequeño. No hay nadie aquí para cocinar. Estoy harto de la comida para llevar. Y tengo un montón de camisas que lavar. Tengo una reunión importante mañana y nada limpio que ponerme. Su tono era tan directo, tan arrogante, como si yo fuera su sirviente personal, sin paga, y mi único propósito fuera atender sus necesidades. Tomé una pequeña y delicada taza de té de celadón, sintiendo su superficie suave y fresca contra las yemas de los dedos. Tu padre era quien quería dividirlo todo al 50%, ¿no? Dije con voz tranquila. Si dividimos los gastos, me parece justo que también dividamos las tareas de la casa. Tienes 26 años, Daniel. Eres un adulto. Ya es hora de que aprendas a lavar tu propia ropa y a cocinar. Y con eso, antes de que pudiera procesar lo que había dicho, colgué. Me lo imaginaba mirando el teléfono, con el tono de llamada zumbando en el oído, intentando recuperar el hilo. Efectivamente, no tardó en llegar la llamada de Martín. Su tono era mucho más sereno que el de nuestro hijo, cargado de la seriedad de quien está a punto de dar un veredicto. García, ¿qué significa esto? No hay internet, y nos han cortado el gas, el agua y la luz por falta de pago. ¿Te niegas a pagar siquiera estas facturas básicas? Me llevé la taza de té a los labios, soplando suavemente para disipar el vapor y las hojas que flotaban, y di un pequeño sorbo. El aroma era divino. Martín, dije con calma, las facturas de servicios de nuestra casa, agua, gas, electricidad, internet, están todas a mi nombre. Como insististe tanto en dividir las cuentas, pensé que sería mejor cortar por lo sano.
Así que me tomé la libertad de llamar a cada compañía y cerrar todas las cuentas. Si quieres esos servicios, tendrás que ir a sus oficinas con tu identificación y la escritura de propiedad y abrir nuevas cuentas a tu nombre. ¿Qué? Se le quebró la voz al otro lado de la línea. Estaba completamente aturdido. Empezó a gritar, con voz metálica y estridente. García. ¿Estás loco? Tienes todas las escrituras. ¿Cómo voy a abrir una cuenta sin ellas? Bueno, dije con un suspiro que era pura actuación, parece que ese es un problema que tienes que resolver. Colgué de nuevo. Casi podía verlo al otro lado, con la cara teñida de un morado que desentonaba horriblemente con su traje caro. Se vio obligado a echar mano de sus ahorros, alojándose en hoteles y comiendo en restaurantes caros. Pero sin su ama de llaves gratuita y sus facturas pagadas automáticamente, descubrió por primera vez lo incómoda que podía ser la vida. Su cómodo nivel de vida se desplomaba, y no podía hacer nada al respecto. En la inauguración oficial de The Sunset Pavilion, Elena aprovechó su extensa red de contactos para invitar a un gran número de personalidades de la alta sociedad y periodistas. El ambiente refinado del café, sus tés, cafés y pasteles de primera calidad, junto con la deliciosa y escandalosa historia de su dueño, lo convirtieron en un éxito instantáneo. Se hizo tan popular que era necesario reservar con 3 días de antelación. Naturalmente, la noticia de mi éxito llegó a oídos de Martín. Imagino que sintió que mi prosperidad sin él era un insulto directo a su ego. Así que, incitado por su amante, una mujer llamada Victoria, decidió visitar mi establecimiento para ponerme en mi lugar. Era una tarde concurrida, el café rebosaba de clientes. Martín entró con Victoria del brazo, la mujer vestida de gala con un atuendo llamativo. Eligió deliberadamente la mesa más visible del local, junto a la ventana, y empezó a hablar en voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor lo oyeran. La decoración es aceptable, supongo, dijo con un sorbo. Un poco provinciana, sin embargo. Le falta cierta clase. Victoria, con voz empalagosa y aguda, intervino. Ay, Martín, no seas tan crítico. Después de todo, es la primera vez que García dirige un negocio. Hay que admirar el esfuerzo. Mientras hablaba, me lanzó una mirada triunfante y desafiante. No todos podemos permitirnos tratar los negocios como un pequeño pasatiempo para pasar el tiempo. Algunos tenemos que trabajar para vivir. Observé cómo se desarrollaba su torpe juego de 2 personas, sintiéndome solo un poco divertido. ¿Era lo máximo que podían hacer? No envié un camarero. En cambio, tomé la carta y me acerqué a su mesa, con una sonrisa educada, profesional y completamente distante. Buenas tardes, dije. ¿Qué les traigo? Martín hizo un gran alarde de estudiar el menú antes de señalar el servicio de té más caro. Tomaremos esto. Y tráiganos también una selección de sus pasteles más caros. Me devolvió el menú con aire de inmensa condescendencia, como si me estuviera concediendo un gran honor. Victoria, mientras tanto, me miró de arriba abajo como un depredador que evalúa a su presa, con los ojos brillando con una petulante sensación de victoria. Simplemente asentí y fui al mostrador a pedir. Pronto les sirvieron la comida y el té. Continuaron con su pequeña actuación, comiendo y bebiendo mientras criticaban todo a gritos, soltando indirectas no tan sutiles sobre la dueña de un café, una mujer vieja, acabada y abandonada por su marido. Les dejé tener su momento. Cuando por fin se cansaron de insultar y se preparaban para su gran salida, volví a su mesa con la cuenta en la mano. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa, entre ellos, sin que mi sonrisa profesional se desvaneciera. Serán $888, señor Martín. Martín, que estaba a punto de levantarse de la silla, se quedó paralizado. Agarró el billete de la mesa y lo miró con los ojos desorbitados. ¿Qué? ¿$800 por una tetera y unos pastelitos? Esto es un robo. Una estafa. Mi sonrisa se mantuvo intacta. Señalé los precios claramente indicados en el menú. Somos muy transparentes con nuestros precios, señor. El juego de té que pidió lleva ingredientes importados de Nueva Zelanda, Japón y los Países Bajos. Considerando la calidad, el precio es bastante razonable.
Hice una pausa y me incliné ligeramente, mi mirada se cruzó con la suya, sin que la sonrisa los alcanzara. Además, añadí, bajando la voz a un murmullo confidencial, usted fue quien quiso dividirlo todo a la mitad, ¿recuerda? Ya que lo dividiremos todo, este pequeño detalle, por supuesto, corre por su cuenta. No tengo ninguna obligación de pagar su té de la tarde. El rostro de Martín palideció. Pasó de un rojo furioso a un blanco pálido en cuestión de segundos. Se quedó mirando la cifra condenatoria de la cuenta, luego miró a los demás clientes, que ahora lo observaban abiertamente con expresiones divertidas. Podía sentir sus miradas sobre él, y un calor de vergüenza le subió por la nuca. Victoria estaba igual de atónita. Había venido esperando presenciar mi humillación, pero ahora, ella era la que estaba en el punto de mira, con cara de tonta. Al final, ante la mirada de todo el café, Martín buscó a tientas su billetera y, con manos temblorosas, pagó la cuenta. Su expresión, una mezcla de profunda indignación y un dolor económico agonizante, era realmente digna de admiración. Era nuestro primer enfrentamiento directo desde aquel día. Y yo había ganado, decisivamente. Esa humillante derrota en el café mantuvo a Martín callado por un tiempo. Pero no tardó en enfrentarse a un problema mucho mayor. Su amante, Victoria, una divorciada con un hijo, lo había estado presionando para que enviara al niño a un exclusivo internado en Suiza. Martín, desesperado por mantener su imagen de hombre rico y poderoso, se jactó de cubrir todos los gastos, incluyendo la abultada matrícula de $70.000. Fue una promesa que no pudo cumplir. Sus ahorros personales se habían visto diezmados por sus recientes estancias en hoteles, las comidas suntuosas y, por supuesto, el té desorbitado. Su mirada se posó en lo que siempre llamaba nuestra propiedad de inversión. Era un pequeño apartamento en un distrito escolar privilegiado, uno que me había insistido en comprar años atrás con mi propio dinero, dinero que mi madre me había dado. Siempre había afirmado que la compra fue resultado de su brillante previsión financiera y, por lo tanto, creía tener derecho a disponer de él como le pareciera oportuno. Con entusiasmo, contactó a un agente inmobiliario para que publicara la propiedad. El agente, tras una rápida búsqueda en los registros de la propiedad, le informó amablemente: lo siento, señor Martín, pero la única propietaria de esta propiedad es la señora García. No tiene la autoridad legal para venderla. Martín, negándose a creerlo, llamó a varias agencias. Todas le dieron la misma respuesta. El golpe de gracia llegó cuando un agente, en voz baja, le reveló un pequeño secreto: la propiedad tenía una nota en su expediente, colocada personalmente por el propietario, que prohibía explícitamente cualquier venta o hipoteca de cualquier tipo. Fue entonces cuando finalmente comenzó a cundir el pánico. Irrumpió en mi cafetería como un toro al ataque. García. ¿Qué demonios haces? Yo fui quien decidió comprar ese apartamento. ¿Qué te da derecho a tomar decisiones al respecto tú solo?, bramaba, su voz resonando en el silencio de la cafetería, sobresaltando a mis clientes. Ni siquiera lo miré. Simplemente cogí el teléfono y llamé a mi abogado. 10 minutos después, Garrett, un hombre impecablemente vestido y de presencia tranquila pero imponente, entró en la cafetería. No perdió el tiempo con palabras amables. Abrió su maletín, sacó un documento y se lo entregó a Martín. Señor Martín, dijo Garrett con voz tranquila y firme. En nombre de mi cliente, la señora García, le entrego este aviso de verificación de bienes. Enumera claramente las 17 propiedades a las que se refiere como de nuestra familia, incluyendo la villa en la que reside actualmente, el Mercedes que conduce y el apartamento que intenta vender. Todas son bienes personales prematrimoniales de la señora García. Legalmente, señor Martín, no tiene derecho a reclamar ni un solo centavo de ellos. Martín miró fijamente el documento, el texto en blanco y negro flotando ante sus ojos. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. No. Es imposible. Es mentira. Están conspirando contra mí. Huyó del café furioso, corrió a casa y destrozó la casa, buscando desesperadamente una sola escritura de propiedad a su nombre. No encontró nada. Con la venta del apartamento bloqueada, Martín recurrió a su último recurso, las tarjetas de crédito. Tenía varias tarjetas complementarias vinculadas a mis cuentas principales,
todas con límites de crédito muy altos. Su plan era usarlas al máximo, obtener adelantos de efectivo y reunir el dinero para la matrícula del hijo de Victoria. Pero cuando intentó hacer una compra grande en unos grandes almacenes, el cajero le informó: «Lo siento, señor, esta tarjeta ha sido cancelada». Probó con otra tarjeta, y luego con otra. El resultado era el mismo cada vez. Su sustento financiero se había roto por completo. Las grandes promesas que le había hecho a Victoria ahora le parecían una bofetada, dejándolo mareado. Más tarde supe que él y Victoria tuvieron su primera discusión realmente acalorada esa noche. Ella le gritó, llamándolo patético, inútil y solo palabrería. En su furia y humillación, él la golpeó. Pero Martín no era el único en apuros. También lo era mi querido hijo Daniel. Tenía un trabajo cómodo en una empresa prestigiosa, buen sueldo, horario flexible, un puesto del que solía presumir con sus amigos. Lo que no sabía, o quizá prefirió olvidar, era que el señor Hernández, un antiguo colega de mi padre, me había conseguido el trabajo como un favor personal. Llamé al señor Hernández. No adorné ni edité. Simplemente le conté lo sucedido en mi fiesta de 50 años, contándole exactamente lo que había sucedido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, el señor Hernández dijo, con la voz cargada de decepción: «García, lamento mucho que te hayan tratado así. Sé lo que tengo que hacer». Al día siguiente, Daniel recibió una notificación de traslado. Lo reasignaban de su cómodo puesto en la sede corporativa a un almacén remoto en las afueras de la ciudad. Su nuevo cargo era gerente de inventario. Sus bonificaciones, beneficios y gastos habían sido eliminados. Ahora, era el turno de Daniel de entrar en pánico. Esa noche, regresó de las afueras en coche y irrumpió en el café, sin aliento y con la mirada perdida. «Mamá. ¿Qué le dijiste al señor Hernández? ¿Por qué hiciste esto? Arruinaste mi carrera». Tenía los ojos inyectados en sangre, su rostro era una máscara de traición y rabia. Estaba puliendo un juego de té con un paño de lino suave. Lo miré con una mirada fría. «¿Arruiné tu carrera?» Dejé el paño, me levanté de la silla y caminé lentamente hacia él hasta quedar justo frente a él. «Daniel, en mi cumpleaños, cuando tu padre se plantó frente a toda esa gente y anunció su plan para humillarme, para borrar 30 años de mi vida y mi dignidad, ¿qué estabas haciendo?» No esperé respuesta. «Estabas mirando tu teléfono». Cuando él estaba ahí, señalándome con el dedo, llamándome gorrón inútil que no hacía más que gastar su dinero, ¿qué estabas haciendo? Fingiste no oír. Pensaste que exageraba, que te estaba avergonzando delante de tus amigos y familiares. Lo miré directamente a los ojos. «Daniel, puede que tu padre fuera quien empuñara el cuchillo ese día, pero tú fuiste su fiel cómplice, quien se lo entregó. Ahora que la hoja ha girado y te ha pinchado un poquito la piel, ¿llores de dolor? ¿Te has parado a pensar siquiera un segundo en que me han apuñalado el corazón hasta dejarlo hecho un desastre sangriento y destrozado? ¿Crees que tu padre es tan capaz, verdad? ¿Crees que estarían mucho mejor sin mí? Pues ahora es tu oportunidad. Adelante. Sal al mundo y descubre qué clase de vida puedes construir con tus propias manos». Cada palabra que pronuncié fue un mazazo que golpeó los cimientos de su mundo de privilegios. La ira en su rostro se desvaneció lentamente, reemplazada por una creciente mirada de confusión y miedo. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Miré su expresión perdida y rota y no sentí ni una pizca de compasión. El dolor tiene sus límites. Mi corazón había muerto la noche de mi fiesta de cumpleaños, asesinado por las dos personas que más amaba en el mundo. El siguiente paso era recuperar mi casa. Mi abogado, Garrett, redactó una carta formal, impecablemente redactada, y la envió a la dirección que había sido mi hogar durante 3 décadas. La carta era simple y directa, exigía que el señor Martín y el señor Daniel desalojaran la propiedad exclusiva de la señora García, en un plazo de 15 días. De no cumplir, se emprenderían acciones legales y el desalojo forzoso. Esa carta fue la gota que colmó el vaso para Martín. Se desmoronó por completo. Finalmente, comprendió la terrible realidad,
la lujosa casa de la que se había sentido tan orgulloso, el lugar donde había vivido durante 30 años, el símbolo de su estatus que usaba para impresionar a sus amigos, todo podía serle arrebatado en cualquier momento. Luego llegó la segunda carta. Esta exigía la devolución inmediata del Mercedes clase S sedán que había conducido durante los últimos 5 años. El vehículo, como todo lo demás, estaba registrado a mi nombre, otra parte de mi patrimonio prematrimonial. Perder la mansión y el coche de lujo lo despojó de todo el prestigio que había construido con tanto esmero. El respetable gerente corporativo jubilado se convirtió de repente en una figura cómica y patética. Era como un actor al que le hubieran quitado el traje en el escenario, temblando y expuesto a la vista de todos. Las noticias corren rápido. Los mismos familiares que me habían sonreído con sorna en mi fiesta de cumpleaños de repente cambiaron de opinión. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. «Ay, García, querido, ¿cómo estás? Creo que debe haber algún malentendido entre tú y Martín. Todas las parejas pelean, ¿sabes? Es perfectamente normal. No deberías dejar que las cosas se descontrolen tanto. Todos conocemos a Martín. Tiene la lengua afilada, pero no tiene mal corazón. Deberías intentar ser un poco más indulgente». No contesté ni una sola llamada. Simplemente cambié mi configuración para bloquear todos los números desconocidos. La hipocresía de esta gente, su forma de cambiar de actitud, era absolutamente nauseabunda. Atrapado en su mundo desmoronado, Martín finalmente se tragó su patético orgullo. Él y Daniel vinieron juntos a The Sunset Pavilion. Era una tarde soleada y luminosa. Yo estaba arriba, en una sala privada, jugando una partida de ajedrez con Elena. Una de las jóvenes camareras se acercó, con aspecto nervioso, y me dijo que un tal señor Martín y un tal señor Daniel estaban abajo, insistiendo en verme. Ni siquiera levanté la vista del tablero. «Diles que estoy ocupado». Pero Martín se negó a irse. Simplemente esperó en el vestíbulo de la planta baja, armando un escándalo. Había abandonado su arrogancia habitual, adoptando un tono humilde y suplicante. No dejaba de decirle al personal que todo era un gran malentendido, que las familias se pelean, que no existen los viejos rencores entre seres queridos. El alboroto empezaba a molestarme, así que envié a Elena a encargarse de ellos. Se quedó de pie al pie de la escalera, con los brazos cruzados, mirando a las dos patéticas figuras. «Señor Martín», dijo con la voz llena de desdén, «la postura de García es muy clara. Usted fue quien se plantó en su fiesta de cumpleaños, delante de todos, y exigió que empezaran a dividir todos los gastos. Usted fue quien quiso establecer una línea clara entre ustedes. Bueno, ahora García simplemente le concede su deseo. Ya que todo se dividirá al 50%, y ahora están separados, ¿por qué demonios debería dejarle vivir en su casa?» Elena le echó mis propias palabras en cara. El rostro de Martín se sonrojó y luego palideció. Que una mujer lo sermoneara en público, delante de tanta gente, era más de lo que su frágil ego podía soportar. La ira que había estado reprimiendo finalmente estalló. Empezó a armar un escándalo justo en la entrada del restaurante. «García. Sal de aquí, bruja venenosa. Te apoyé durante 30 años, ¿y ahora intentas destruirme? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Acaso 30 años de matrimonio no significan nada para ti?» Se golpeó el pecho y pateó como un niño malhumorado, atrayendo a una multitud de curiosos de la calle. Lo observé desde la ventana del segundo piso, con una fría indiferencia clínica. Era como ver una mala obra, un drama que no tenía nada que ver conmigo. Saqué mi teléfono y marqué tranquilamente al 911. «Hola, quiero reportar un disturbio. Hay un hombre afuera de mi negocio, amenazando mi seguridad y molestando a mis clientes». La policía llegó rápidamente. Frente a 2 agentes uniformados, la bravuconería de Martín se desinfló al instante. Intentó explicarse, pero su pequeño berrinche ya había sido grabado en los teléfonos de media docena de transeúntes. Al final, lo escoltaron a la comisaría para recibir un severo sermón. Verlo siendo conducido, con los hombros caídos en señal de derrota, fue la viva imagen de la humillación pública. Después de que la multitud se dispersara,
un agradable silencio regresó al café. Pensé que ese sería el final del día. Pero esa noche, al cerrar, una figura familiar, aunque extrañamente distante, apareció en la puerta. Era mi hija, Olivia. Desde el desastre de la fiesta de cumpleaños, había permanecido completamente callada. No se había unido a Daniel para culparme, pero tampoco había dicho ni una sola palabra en mi defensa. Se había convertido en un fantasma en la guerra familiar, flotando en la periferia, negándose a tomar partido. Pero aquí estaba ahora, de pie en la calle iluminada, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Mamá», dijo con la voz ronca y entrecortada por las lágrimas. ¿Qué pasa? Al mirar su rostro, tan parecido al mío a su edad, el corazón que creía petrificado se ablandó, solo un poquito. La llevé al interior del café cerrado y le preparé una taza de té caliente. Mientras el vapor fragante se arremolinaba entre nosotros, por primera vez, le conté todo. Le conté lo de la caja de caoba de mi padre. Le conté la cruel declaración de guerra financiera de Martín. Y le conté su sórdido romance con Victoria. Olivia escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Toda su vida había creído formar parte de una familia feliz y perfecta. Su padre era un empresario exitoso, su madre, una ama de casa amable y dedicada. Nunca supo que esta imagen de felicidad doméstica se basaba en el sufrimiento y el sacrificio silenciosos de su madre. Y, desde luego, nunca supo que la vida cómoda y privilegiada que siempre había disfrutado se financiaba enteramente con mi inmensa y oculta riqueza. «Mamá, lo siento mucho», susurró, cerrando su mano sobre la mía. Sus lágrimas caían sobre mi piel, calientes y pesadas. «Lo siento mucho. Nunca lo supe. Cuando más me necesitabas, simplemente huí». Le di una palmadita en la mano, con un torbellino de emociones arremolinándose en mi interior. No sabía si su repentino despertar era genuino o solo una reacción fugaz al colapso de su mundo. Pero al menos, en ese momento, supe que ya no estaba librando esta batalla solo. Tras su colapso público y posterior arresto, Martín se convirtió en el hazmerreír de nuestro círculo social. No se atrevió a volver a aparecer por mi cafetería. Sin casa ni coche, su vida se fue al traste. Pero aún se aferraba a un último salvavidas, su cuantiosa pensión. Durante años, había presumido ante sus amigos de que solo sus ingresos de jubilación superaban lo que ganaba la mayoría de los jóvenes, suficiente para vivir el resto de sus días con comodidad y estilo. «No necesito a esa mujer», presumía ante los pocos amigos que aún le hablaban. «Puedo vivir como un rey solo con mi pensión». El plazo de 15 días para el desalojo llegó y pasó. Él y Daniel empacaron sus pertenencias y se mudaron de la villa, con el rostro sombrío, a un pequeño y destartalado apartamento. Lo primero que hizo Martín después de instalarse fue ir al banco a consultar su pensión. Necesitaba sacar algo de efectivo para poder salir adelante. Le entregó su tarjeta al cajero e introdujo su PIN. «Lo siento, señor», dijo el cajero, «pero su cuenta ha sido congelada. No se pueden realizar transacciones». «¿Congelado? ¿Cómo que congelado?», preguntó Martín con pánico. «Esa es mi cuenta de pensión. No tiene derecho a congelarla». Sus gritos llamaron la atención del gerente del banco, quien rápidamente lo acompañó a una oficina privada. El gerente buscó los datos de su cuenta y, tras revisarlos cuidadosamente, le explicó la situación con un tono cortés, casi compasivo. «Señor Martín, parece que hay un malentendido», dijo el gerente. «El dinero de esta cuenta no corresponde a una pensión tradicional. Es un plan de anualidades comerciales premium, adquirido para usted hace más de 20 años por una empresa llamada NK Group». El gerente le entregó una copia del contrato original. Según los términos de la póliza, la compradora y única beneficiaria es la señora García. Hay una cláusula específica en el contrato que establece que la beneficiaria, la señora García, se reserva el derecho de suspender o redirigir los pagos al asegurado, es decir, a usted, en cualquier momento. La semana pasada, recibimos una solicitud formal del asesor legal de la señora García para suspender todos los pagos de esta póliza indefinidamente. Las palabras del gerente fueron como una serie de martillazos que destrozaron los últimos vestigios de esperanza de Martín. ¿Qué? ¿No una pensión? ¿Un seguro comercial?
¿Y el beneficiario era García? El cuenco de arroz de hierro, del que se había sentido tan orgulloso durante décadas, la base de todo su plan de jubilación, ¿no era más que una asignación a largo plazo que le había concedido el padre de García? Esta constatación fue más devastadora que perder la casa o el coche. Fue la negación total y absoluta de toda su vida, de su supuesto trabajo duro y éxito. Se desplomó en el sofá de cuero de la oficina del gerente, con el rostro ceniciento y el ánimo completamente destrozado. Esa misma tarde, finalmente ocurrió lo inevitable. Martín y Daniel aparecieron frente a mi restaurante, como dos fantasmas extraviados. Se quedaron parados en la acera, sin atreverse siquiera a entrar. Un camarero los vio y vino a avisarme. Me acerqué a la puerta de cristal y los miré. El pelo de Martín parecía haberse vuelto blanco de la noche a la mañana. Tenía la espalda encorvada y el rostro, un mapa de arrugas. Parecía un gallo viejo y derrotado. Al verme, le temblaron los labios y tardó un buen rato en pronunciar las palabras. García, no nos queda comida en casa. Su voz era un susurro seco y áspero. Y mi tarjeta ha sido congelada. Me miró con los ojos llenos de un terror desesperado y suplicante. Me quedé allí, observándolo, estudiando el rostro que había contemplado a diario durante 30 años. Y entonces, lenta y claramente, repetí las palabras que me había dicho en mi fiesta de cumpleaños. ¿No dijiste que me apoyaste durante 30 años y que tu deber ya estaba cumplido? Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Bueno, hoy te devuelvo ese apoyo por completo. Martín, estamos a mano. Al oír mis palabras, se tambaleó, casi desplomándose. En ese preciso instante, un taxi se detuvo junto a la acera. Victoria se bajó. Echó un vistazo a la patética imagen de Martín y su hijo, y una expresión de puro asco se dibujó en su rostro. No se acercó a ellos. En cambio, sacó su teléfono y lo llamó. Vi a Martín responder, murmurando algunas palabras dóciles. Entonces, Victoria colgó, volvió al taxi y este se alejó a toda velocidad, dejando una nube de humo a su paso. Más tarde supe que, tras confirmar que estaba completamente arruinado, le había quitado el poco dinero que le quedaba y había desaparecido de su vida para siempre. Martín estaba ahora completamente solo. Como si fuera una señal, un camión de mudanza se detuvo con un ruido sordo frente al restaurante. La puerta se abrió y mi hija, Olivia, saltó del asiento del copiloto. Empezó a dar instrucciones a los de la mudanza, quienes empezaron a descargar sus cajas y a llevarlas al apartamento detrás de la cafetería. Luego, se acercó a Martín. Papá, dijo con voz firme y fría, me voy. Me voy a vivir con mamá. Lo miró fijamente a los ojos. Y a partir de hoy, ya no te considero mi padre. Se acabó. Fue la gota que colmó el vaso. A Martín le fallaron las piernas y se desplomó en el pavimento, hecho un hombre destrozado. Solo había visto semejante melodrama en televisión. Nunca imaginé que lo viviría en persona, solo que esta vez, yo era quien tenía todas las de ganar. Martín acabó alquilando un sótano oscuro y húmedo y experimentó con amargura lo que era estar en lo más bajo. Sin el respaldo del dinero y el estatus, descubrió que, en realidad, no era nada. Empezó a atormentarlo el recuerdo de mí, de la calidez y la comodidad que siempre había dado por sentado. Empezó una nueva rutina, me esperaba fuera del pabellón del atardecer todos los días, lloviera o hiciera sol. No armaba un escándalo. Simplemente se quedaba allí de pie en silencio, siguiéndome con la mirada patética de un perro abandonado. Se veía tan demacrado y lastimoso que incluso los transeúntes empezaban a compadecerse de él. Pero mi corazón era un bloque de hielo. Empezó a intentar cocinar, preparando mis platos favoritos, costillas de cerdo, bisque de tomate, y llevándolos al restaurante en pequeños recipientes llenos de esperanza. Ni siquiera los miraba. Simplemente le pedía a uno de mis empleados que tirara la comida a la basura justo delante de él. Empezó a escribir largas y confusas cartas de arrepentimiento, página tras página llenas de recuerdos sentimentales de nuestros 30 años juntos, redactadas para ser lo más conmovedoras y emotivas posible. Le quité las cartas y, mientras él observaba, las fui metiendo una a una en la trituradora de la oficina.
Ver esos papeles, llenos de sus falsas y egoístas emociones, convertirse en un montón de confeti sin sentido me produjo una triste satisfacción. Mi hijo Daniel, tras ser repetidamente golpeado por el mundo real, finalmente también se quebró. Incapaz de encontrar un trabajo decente, se vio obligado a aceptar trabajos manuales extenuantes. Acudió a mí, suplicando, con lágrimas en los ojos, jurando que había aprendido la lección y pidiendo una segunda oportunidad. Miré su rostro, desgastado y envejecido por las dificultades, y solo sentí una triste y amarga diversión. Tu error no fue falta de piedad filial, Daniel, le dije con voz desprovista de calidez. Tu error fue ser estúpido y cruel a la vez. Tu padre fue el cerebro, pero tú fuiste el cómplice, disfrutando con entusiasmo de los frutos de su crimen. Ahora que todo el negocio criminal se ha derrumbado, ¿vienes a pedir clemencia? Es demasiado tarde. No lo miré de nuevo. Simplemente hice que seguridad lo escoltara fuera. Finalmente, una noche de aguacero torrencial, Martín llegó a su límite. Empujó al guardia de seguridad de la puerta y entró a mi oficina. Cayó de rodillas frente a mí con un golpe seco. El agua fría de la lluvia le corría por el pelo blanco, mezclándose con las lágrimas calientes y desesperadas que le corrían por la cara. Levantó las manos y empezó a darse bofetadas, fuertes, una y otra vez. García, me equivoqué. Me equivoqué tanto, se lamentó. No soy un hombre. Soy un animal. Nunca debí haberte tratado así. Por favor, dame una oportunidad más. La última. Podemos empezar de nuevo. Te juro que seré bueno contigo. Seré tu esclavo, haré lo que sea. Sollozaba histéricamente. El yo de antes se habría roto el corazón al verlo así. Pero el yo de hoy no sentía nada. Observé su patética y servil actuación con el corazón vacío. Esperé pacientemente a que terminara de llorar, a que se le pasara la tormenta de emociones. Entonces, abrí el cajón de mi escritorio y saqué un documento y un bolígrafo. Era el acuerdo de divorcio que había redactado semanas atrás. Los puse en la mesa de centro, frente a él. Martín, ¿sabes por qué se rompe un espejo?, pregunté en voz baja. Me miró con expresión vacía y confundida. Es porque ya no soporta reflejar la cara fea que se mira en él. Un espejo roto nunca se puede volver a armar. Aunque pegues las piezas, las grietas siempre estarán ahí. Y no quiero verte reflejado el resto de mi vida. Mi voz era suave, pero tenía una innegable contundencia. Se quedó mirando los papeles del divorcio, temblando como una hoja al viento. Fírmalo, dije. Lo miré y, por primera y última vez, me permití sentir una pizca de lástima. Por Olivia, te dejo un pequeño apartamento en las afueras. Te bastará para vivir el resto de tus días. Considera esto, de mi parte, García, un último acto de misericordia. Al final, lo firmó. Su ánimo se había desvanecido, sus ojos estaban vacíos. Cumplí mi promesa y le transferí la escritura de un pequeño condominio en las afueras. Se mudó, pero era un fantasma, viviendo aturdido, sobreviviendo con la escasa ayuda del centro comunitario local. En cuanto a mi hijo Daniel, tras una dura educación en la escuela de la vida, parecía que por fin había despertado. Nunca más acudió a mí en busca de ayuda. Me enteré por ahí de que había encontrado trabajo como mensajero. Trabajaba de sol a sol, y aunque el trabajo era agotador, por primera vez en su vida, se ganaba la vida con sus propias manos. Y mi hija, Olivia, se convirtió en mi mayor consuelo y aliada. Empezó a ayudarme en el restaurante, aprendiendo los entresijos del negocio, y descubrió que tenía un sorprendente talento para la gestión. Después de un año, la envié a Italia a estudiar historia del arte, un sueño que había abandonado hacía tiempo, animándola a buscar finalmente su propia felicidad. Y, de Sunset Pavilion, bajo la dirección conjunta de Elena y yo, prosperó. Abrimos nuevas sucursales, establecimos nuestra propia marca y nos convertimos en dos de las empresarias más reconocidas de la ciudad. Un año después, celebramos el aniversario de nuestra cafetería insignia. El salón estaba lleno de amigos y clientes, rebosante de luz y risas.
Llevaba un vestido verde bosque hecho a medida y me movía entre la multitud con una elegancia y una seguridad que nunca antes había conocido. Elena se acercó a mí, alzando su copa de champán. Por el pasado, dijo con una sonrisa, y por un futuro aún mejor. Para nosotros, respondí, y chocamos nuestras copas. Lo bebí de un trago. Al mirar por la ventana, vislumbré algo en la esquina. Era mi hijo, Daniel, vestido con el uniforme descolorido de su empresa de mensajería, de pie bajo un sicómoro. El sol le había oscurecido la piel y estaba más delgado, pero sus ojos parecían más claros que nunca. No intentó acercarse ni interrumpir la fiesta. Simplemente se quedó allí un momento, al otro lado de la calle, contemplando la alegre escena que reinaba en el interior. Luego, me miró e hizo un breve, casi imperceptible, gesto de asentimiento. Se giró y desapareció entre el tráfico. Tomé mi copa y, en un brindis silencioso, la levanté en dirección a donde él se había ido. El sol de la tarde, cálido y brillante, se filtraba a través del cristal inmaculado de mi ventana y caía sobre mí.